Si eres fiel seguidor de este canal, de seguro ya has visto las dos partes anteriores a esta serie de videos, relacionadas directamente al supuesto verdadero origen de Gravity Falls. Si no es así, este video no lo entenderás en absoluto, así que te recomendaría con toda seguridad que por favor vieras las dos partes anteriores a esta. Como ya habíamos descrito a lo largo de los metrajes anteriores, los pequeños jóvenes protagonistas de esta relevante historia se habían quedado solo en el gran y extenso bosque debido a la desaparición de su abuelo, cosa que desde ese momento en adelante los jóvenes empezarían a notar extraños comportamientos en el bosque, a lo que al pasar del tiempo descubrirían que tales comportamientos eran protagonizados por personas que se dedicaban al canibalismo, mismas personas que invadirían su pequeña cabaña en una noche. Pero debido a la gran reacción de estos jóvenes descubren un pequeño sótano, y allí se esconden por varios días, hasta que un día se percatan que no se encontraba absolutamente nadie en su casa. Luego de ese entonces estaban con una gran duda encima, pues no sabían por qué razón los caníbales se habían ido sin hacerle daño alguno, ya que según lo que estos conocían debido a las enseñanzas de su abuelo, los caníbales siempre se salen con la suya, es decir, para estos proceder a huir o irse de tal locación, tendrían que haber acabado primero con sus vidas. Llega la noche y la tensión en el bosque era muy sobresaliente, el silencio junto a los terribles sonidos que se podían escuchar afuera de la cabaña eran realmente escalofriantes, y la ansiedad que los jóvenes tenían en dicha situación era muy enorme. Todo era normal toda la noche, pero en la madrugada, se volvieron a escuchar los mismos sonidos que anteriormente se escuchaban, es decir, los caníbales ya se encontraban allí. Con una gran tensión y completos escalofríos que recorrían por completo su cuerpo, los jóvenes sabían que estaban en peligro si seguían en la cabaña, pues debido a que los caníbales ya sabían que estaban allí, su vida correría peligro todas las madrugadas. Esa noche en particular fue muy tensa para los jóvenes, pero no pasó absolutamente nada. A la mañana siguiente, los dos jóvenes deciden huir de esa pequeña cabaña para así alejarse más del bosque, y ver si corrían con la suerte de lograr encontrar la salida que los sacaría de ese tan espeluznante lugar. Es por eso que esa misma mañana toman todo lo que era necesario para su supervivencia y realizan la gran caminata. La idea de los jóvenes era escapar de esa cabaña, pues tenían la mentalidad que los caníbales ya sabían en dónde se encontraban y buscarían la manera de acabar con sus vidas. Poco a poco iban adentrándose al extenso bosque, mientras que ellos pensaban que cada vez más se iban acercando a la salida, pero no, estaban muy equivocados, lo que hacían era lo contrario de lo que estos querían. La noche llega de manera muy repentina, a la chica le entra un temor demasiado intenso y el joven decide calmarla, ambos muy asustados y encontrándose en las profundidades del bosque, deciden realizar un pequeño refugio construido con materiales de madera. La construcción del pequeño refugio estaba en proceso, pues no iba a durar más de 30 minutos, pero es entonces cuando de pronto se escucha algo. Eran sonidos de pasos que se escuchaban como personas en grandes cantidades corriendo de una manera demasiado alterada, gritos de personas que además eran muy escalofriantes y llamativos, pero aparte de todo, se podía escuchar el sonido del corte de hojas, sonido que poco a poco se iba acercando hacia ellos. La mentalidad del joven en ese entonces fue que los caníbales estaban buscándolos, que debido a que no los habían encontrado en su cabaña decidieron tomar rumbo al extenso bosque, pero no, la idea se le esfumó muy repentinamente luego de saber que apenas estaba anocheciendo, y que los caníbales solo aparecían en altas horas de la noche, pero de igual manera dichos sonidos los dejaron estremecidos. Al pasar de varios minutos se calmaron, pero el miedo de los jóvenes no, además el frío que hacía en la zona no los ayudaba para nada, razón por la cual su noche fue demasiado preocupante. Llega la madrugada, los jóvenes se encontraban durmiendo en el frío suelo del bosque, tapados con unas mantas que los camuflaban por completo, cuando de pronto se escucha un grito muy fuerte desde lejos. Ambos jóvenes se levantan con un profundo terror que consumía a sus cuerpos.
deciden levantarse por completo y darle una explicación a ese extraño sonido, pero luego nuevamente se vuelve a escuchar mucho más cerca, el mismo grito de antes. Los dos muy aterrados deciden alejarse más y más del extraño sonido, caminando muy rápidamente hacían todo lo posible por alejarse de lo más mínimo que escuchaban, pues pensaban que los caníbales venían por ellos, pero es allí cuando logran escuchar el mismo y espeluznante grito de antes, al lado de cada uno de ellos. En ese momento el corazón de ambos latía a 1000 por horas, y el susto que tenían era literalmente muy inmenso, corrieron hasta más no poder dando vueltas por el extenso y profundo bosque, teniendo un terror que los consumía poco a poco, y escuchando los escalofriantes sonidos que los perseguían, pero luego de tanto correr y correr, se escucha un absoluto silencio, y es allí cuando se dan de cuenta que ya estaba amaneciendo. Muy sorprendidos, aterrados y completamente cansados, deciden acostarse en una junta de hojas que se encontraban en la locación, sin miedo alguno de la mañana. Se quedan dormidos por varias largas horas. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, el joven decide levantarse muy tranquilamente, juntarse hacia un lado, pero allí se da de cuenta que su hermana no estaba con él. Entrando en un completo estado de pánico, el joven empieza a buscar a su hermana, gritando su nombre en el profundo bosque, con lágrimas la llamaba. Corriendo y revisando cada uno de los lugares a donde habían estado, pero nada, después de ya varias horas se da de cuenta que no había rastro alguno de la chica, pareciera que al igual que como le pasó a su abuelo, se la hubiera tragado la tierra. El joven, muy desconcertado y en un estado de depresión más que notable, decide buscar a su hermana hasta más no poder, decide buscar a los culpables de su desaparición. Es por eso que al pasar de ya varias semanas viviendo en el escalofriante bosque, decide acabar con la vida de uno de los caníbales, y así vengar la muerte de su hermana. Llega la madrugada tan esperada, madrugada que tenía un ambiente muy tenso y espeluznante. Desde lejos se podían escuchar sonidos muy aterradores, y gritos de personas al igual que todas y cada una de las noches, pero no, esto no le aterraba para nada, pues debido al tiempo que ya llevaba en el bosque, tales sonidos se le hicieron una costumbre para él. El joven decide ir acercándose poco a poco a uno de los caníbales que se encontraban allí, siguiendo cada uno de los gritos que se solían escuchar. Su corazón latía como nunca, pero su idea era acabar con la vida de los que él consideraba habían desaparecido a su hermana. Cuando ya el joven se encuentra solo a unos escasos metros de los caníbales, logra observar cómo estos estaban acabando con la vida de una persona, pero lo que más le llamó la atención no fue tal hecho, sino que al lado de los caníbales, se podía presenciar el cuerpo disecado de su hermana. En ese entonces muchas cosas pasaron por la mente del joven, y sin pensarlo mucho, se lanza a uno de los caníbales con un objeto contundentemente afilado. Y luego del acto, decide salir corriendo por todo el bosque. Según las teorías describen que el joven logró encontrar la salida, y que encontrándose en un completo estado de paranoia, decide irse hacia las autoridades a contarle todo y cada uno de los sucesos que el joven vivió en el bosque, cosas que los policías no le creyeron para nada, describiéndolo como un loco más, pero que después de varios años su historia saldría en la primera plana de uno de los periódicos más importantes, razón por la cual un productor perteneciente a Disney decidió comprársela por varios millones de dólares al joven, y de allí saldría la inspiración para la historia en la que es basada Gravity Falls. Antes que nada aclaro primordialmente que esto es solo una teoría más, pues no hay confirmación de tales hechos, es decir que tú mismo, o tú misma, eliges si creer que es real dicha historia, o es solo una simple teoría más. Déjame tu opinión al respecto sobre esta teoría allá abajo en la caja de comentarios.
Envíame un tema interesante a mi correo electrónico, quizás toque tu tema en el siguiente video. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Nos vemos, hasta la próxima.